Bueno, seguimos con nuestro curso de Derecho de Policía y ya llegamos al libro segundo. Libro segundo, 297 comportamientos contrarios a la convivencia. Este libro segundo va del artículo 24 al 148. Y voy a recordarles las máximas. Tener el conocimiento para hacer el procedimiento. No puedes violar la ley para hacer cumplir la ley. El servidor público está obligado a lo posible, no a lo imposible. Seguimos. Recordando que tiene 15 títulos, ¿cierto? Y nos habla del primero. Título uno del contenido del libro. Entonces nos habla de qué nos habla este título. Nos habla de los comportamientos contrarios a la convivencia. Dice, libro establece los comportamientos contrarios a la convivencia. ¿Quiénes pueden desarrollar esos comportamientos contrarios a las personas que habitan o visitan el territorio nacional? El cumplimiento de los comportamientos favorables a la convivencia y el rechazo, importante, hay que rechazar a aquellos que son contrarios a la convivencia, ¿cierto? Y quienes efectivamente van a hacer respetar esos derechos son las autoridades de policía. Esos derechos que tienen los ciudadanos a la convivencia tienen que estar en cabeza de quién, de las autoridades de policía, artículo 198 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Bien, título 2. Entonces, en el título 2 encontramos que es deber de todas las personas en el territorio nacional comportarse de qué? De manera favorable. ¿A qué? A la convivencia. Hay que regular sus comportamientos a fin de respetar a las demás personas en el ejercicio de qué? De sus derechos y deberes ciudadanos en su vida, honra y bienes. ¿De conformidad con qué? Con la Constitución y la ley. Bien, vamos ya en el segundo título. Vamos a pasar al tercer título. En el tercer título ya vamos a encontrar de los comportamientos contrarios a la convivencia. Y este es un ejemplo. Entonces vamos a ir directamente al artículo 27, señores. Entonces, dijimos que en la parte segunda es la parte sustantiva. Por ser la parte sustantiva, vamos a encontrar que las conductas prohibidas. Y en estos artículos, en el artículo 27, 28, 30, 33, 34 y siguientes, todos estos artículos van a encontrar comportamientos contrarios a la convivencia. ¿Cuántos hay? 297. ¿De qué artículo? Del artículo 24 al 148. Y aquí está el ejemplo. Artículo 27. Tenemos 7 comportamientos contrarios a la convivencia. Aquí resaltamos, ¿cierto? La acción prohibida. ¿Cuál es la acción? Reñir, incitar o incurrir. ¿En qué? En confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas, señores. Entonces, mire, reñir, lanzar, agredir, amenazar, no retirar o reparar, portar. Entonces, estas son las acciones prohibidas. Y siempre vamos a encontrar en estos artículos los comportamientos y vamos a encontrar una rejilla posterior. Una rejilla posterior que nos dice, ¿cierto? ¿Qué medida se le aplica? Entonces acá, comportamiento. El comportamiento es el numeral uno. Y me dice la ley, ¿cierto? Que para el que desarrolle este comportamiento de reñir, incitar o incurrir, se le aplica una multa general tipo 2. Entonces, mire, la tipicidad de la conducta y la tipicidad de la medida a aplicar. El legislativo nos dice qué está prohibido y para esto que está prohibido, qué medida se le impone. Siempre vamos a mirar que aquí hay dos colores, ¿cierto? Verde y amarillo. Siempre que encontramos, ¿cierto? El amarillo es una medida correctiva competencia de otra autoridad. En este caso específico, la multa la impone, ¿cierto? El inspector de policía. Y estas que están de verde las impone la Policía Nacional. Entonces, la Policía Nacional impone la medida de amonestación, de participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, destrucción del bien. Entonces, siempre que encontramos de verde es sus funciones de policía y cuando encontramos de amarillo son funciones de otras
autoridades y que efectivamente el policía tiene que tener en cuenta para la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Bien, importante. Entonces, retomamos. En el libro segundo vamos a encontrar 297 comportamientos contrarios a la convivencia, que están directamente en estos artículos, como lo vamos a ver a continuación. Bien. Título 3. Entonces, aquí ya vamos a encontrar del derecho de las personas a la seguridad y de sus bienes. Vamos a encontrar en el artículo 27, como lo vimos anteriormente, ¿cierto? 7 comportamientos contrarios a la convivencia, comportamientos que ponen en riesgo la vida y la integridad. Y en el artículo 28 vamos a encontrar comportamientos que afectan la seguridad de bienes en relación con los servicios públicos. Y en el artículo 30 vamos a encontrar comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. Entonces, en el título 3 del derecho de las personas a la seguridad y de sus bienes vamos a encontrar 7, 11, 17 comportamientos contrarios a la convivencia. Y vemos acá que con respecto al artículo 27, la Corte Constitucional ya se pronunció y hay una sentencia que hay que tener en cuenta en un momento determinado en la aplicación de este título. Bien, vamos al título cuarto. En el título cuarto de la tranquilidad y de las relaciones respetuosas. Anteriormente era de la seguridad. Ahora vamos a hablar de comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con qué? Con la tranquilidad y relaciones respetuosas. Importante tener esto de amarillo, una definición de privacidad. Mire, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en su artículo 32 nos trae un concepto importante, una definición de privacidad. Dice, para efectos de este código se entiende por privacidad de las personas el derecho de ellas a satisfacer sus necesidades y desarrollar sus actividades en un ámbito que les sea exclusivo y por lo tanto no se considere como privado. Entonces, ahí vemos los comportamientos contrarios en el artículo 33, comportamientos que afectan la tranquilidad, 8 comportamientos. En el artículo 34, comportamientos que afectan la convivencia en establecimientos educativos relacionados con el consumo de sustancias. Y en el artículo 35, comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Entonces, en este título cuarto de la tranquilidad y las relaciones respetuosas, vamos a encontrar 8, 16, 23 comportamientos contrarios a la convivencia. Y también tenemos en este título varias sentencias que debemos verificar. Bien, pasamos al título 5. En el título 5 dice comportamientos contrarios a la convivencia, de las relaciones respetuosas con grupos específicos de la sociedad. Entonces, en el artículo 38, 40, 44, 45 y 46 vamos a encontrar comportamientos contrarios a la convivencia. En el 38, ¿cierto? De la integridad de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? En el 40 a los grupos sociales de especial protección constitucional. En el 44, comportamientos en el ejercicio de la prostitución. En el 45, comportamientos de quienes solicitan el servicio de prostitución. Y en el 46, comportamientos de los propietarios, tenedores, administradores o encargados de los establecimientos inmuebles o lugares donde se ejerza la prostitución. Vamos a tener 22, 28, 35, 38, 42 comportamientos contrarios a la convivencia relacionados, ¿cierto? De las relaciones respetuosas con grupos específicos de la sociedad. Título quinto. Vamos al título 6. Recuerden que título 6 no tenemos porque fue declarado inexequible por la Corte Constitucional y pasamos directamente al título 7 de la protección de bienes inmuebles. Estos conceptos son importantes que las autoridades de policía tengan en cuenta en el momento de la aplicación del código. Entonces recuerden, lo de amarillo
Son conceptos importantes a tener en cuenta. Lo de verde son, ¿cierto? Funciones directamente de la Policía Nacional. Entonces, miren, en el artículo 79 encontramos ejercicio de acciones de protección de los bienes inmuebles, acción de policía. Y aquí dice, pues, personas que podrán instaurar querella ante el inspector de policía. ¿Cuáles son las personas que pueden instaurar una querella ante el inspector de policía por una perturbación a la posesión, por decir algo? Entonces, el titular de la posesión, ¿cierto? Las entidades de derecho público y los apoderados. Estas son las personas que pueden instaurar querella ante el inspector de policía. Vamos al artículo 80. Carácter y efecto de caducidad del amparo a la posesión o mera tenencia de servidumbre. Parágrafo. La acción policial de, la acción policial de protección a la posesión, la mera tenencia de la servidumbre de los inmuebles de los particulares caducará dentro de los 4 meses siguientes a la perturbación por ocupación ilegal, señores. Tengan pendiente que aquí que son de los inmuebles particulares, porque los inmuebles, ¿cierto? Públicos no caducan. Bien, seguimos acá. Acción preventiva por perturbación. Entonces, artículo 81. Acción preventiva por perturbación. Cuando se ejecuten acciones con las cuales se pretenda o se inicie, mire esas dos acciones, pretender o iniciar la perturbación de bienes inmuebles, sean estos de uso público, de uso privado, ocupándose por vías de hecho, por violencia, la Policía Nacional lo impedirá o lo expulsará a los responsables de ellas dentro de las 48 horas siguientes a la, importante acá, a la ocupación, señores. La Policía Nacional tiene 48 horas ¿para qué? Para expulsarlos, ¿cierto? A los responsables por una perturbación a la posesión por vías de hecho. Bien, y aquí tenemos los comportamientos contrarios a la convivencia. En el artículo 77, ¿cierto? Tenemos 5 comportamientos contrarios a la convivencia y en el artículo 78 tenemos 2 comportamientos contrarios a la convivencia, al derecho a la servidumbre. Pasamos al comportamientos contrarios a la convivencia del título 8 de la actividad económica. Aquí tenemos un concepto importante de actividad económica. Es la actividad lícita desarrollada por las personas naturales y jurídicas en cualquier lugar, sobre cualquier bien, sea comercial, industrial, social, de servicios, de recreación, de entretenimiento, de carácter público o privado, importante, en entidades con o sin ánimo de lucro o similares, o que siendo privadas sus actividades trasciendan a lo público. Bien. Artículo 92. Entonces, en el artículo 92, 93, 94 y 95 vamos a encontrar los comportamientos contrarios relacionados con la actividad económica. En el 92 encontramos los comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad. En el 93 encontramos los comportamientos relacionados con la seguridad, tranquilidad. En el 94 comportamientos relacionados con la salud pública y en el 95 con la seguridad de las personas a sus bienes relacionados con equipos terminales móviles. ¿Cuántos comportamientos encontramos acá? 17, 31, 40, 53 comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con la actividad económica. Bien. Comportamientos relacionados con el ambiente. Entonces, ¿en qué artículos los encontramos? Artículo 100, artículo 101, 102 y 103. Entonces, en el 100 encontramos comportamientos relacionados con la preservación del agua. Comportamientos relacionados con especies de flora y fauna silvestre. En el 102, comportamientos que afectan el aire. Y en el 103, comportamientos que afectan las áreas protegidas. Entonces, ¿cuántos comportamientos hay relacionados con el ambiente? 6, 16, 18, 30.
30 comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con el ambiente que se encuentran en el título 9. Pasamos al título 10. Comportamientos relacionados con qué? Con la minería, ¿cierto? En el artículo 105 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana encontramos 14 comportamientos contrarios a la convivencia que tienen que ver con la minería. Pero en el 104 y en el 106 tenemos unos conceptos importantes a tener en cuenta. El ingreso de la maquinaria pesada, las autoridades aduaneras exigirán la instalación de dispositivos tecnológicos para la identificación y la localización de la maquinaria pesada que ingrese o se importe al territorio colombiano. Importante, señores, ¿cierto? Importante que toda esa maquinaria tenga un chip de localización. Un chip de localización, señores. Bien, y aquí en el 106, instrumentos de detención. El gobierno nacional, a través de los ministerios, departamentos administrativos o entidades descentralizadas, suministrarán a la Policía Nacional y demás instituciones que considere pertinentes información o instrumentos técnicos indispensables para la detección de sustancias, elementos o insumos químicos utilizados en la actividad minera, señores. Importante estos dos conceptos y estos 14 comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con la minería. Siguiente. Llegamos al título 11 y nos habla de la salud pública y hay un concepto, el presente, en el artículo 109. El presente capítulo tiene por objeto la regulación de los comportamientos que puedan poner en peligro la salud pública por el consumo de alimentos. Las secretarías de salud de las entidades territoriales y el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, INVIMA, serán las encargadas de ejercer las facultades de conformidad con su competencia de inspección y vigilancia y control, señores. Importante. Entonces, INVIMA y las secretarías de salud de todos los municipios de Colombia. Entonces, vemos acá que en el artículo 110, ¿cierto? Comportamientos que atentan contra la salud pública en materia de consumo. Y en el 111 encontramos comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y malas prácticas habitacionales. Entonces tenemos 16 y 15, 31 comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con la salud pública. Siguiente. Llegamos al título 12 del patrimonio cultural y su conservación. En el artículo 112 encontramos obligaciones de las personas que poseen bienes de interés cultural y ejercen tenencia de los bienes arqueológicos. Tienen 5 obligaciones que las encontramos en el artículo 112 y encontramos en el artículo 115 comportamientos contrarios a la protección y conservación del patrimonio cultural. 7 comportamientos contrarios a la convivencia. Y pasamos al título 13. Comportamientos contrarios a la convivencia, ¿cierto? Relacionados con los animales, con todo lo que tiene que ver con mascotas. Entonces encontramos artículo 116, comportamientos que afectan a los animales en general. En el artículo 124, comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales. Y en el artículo 134, comportamientos en la tenencia de caninos potencialmente peligrosos que afectan la seguridad de las personas y la convivencia. Entonces tenemos 3, 12, ¿cierto? Y tenemos 21 comportamientos contrarios a la convivencia y tenemos también en acá 2 sentencias importantes a tener en cuenta en la aplicación, ¿cierto? Del código en su título 13, relaciones con los animales. Un ejemplo, aquí ya no se hablan de animales potencialmente peligrosos, sino hablamos de razas y animales de especial protección, según la sentencia, señores.
Título 14 del urbanismo. Entonces tenemos en el artículo 135 comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con la integridad urbanística. 24 comportamientos. Tenemos un concepto importante de espacio público en el artículo 139, señores. Importante. Nosotros como policías tenemos que tener en cuenta este concepto. Definición de espacio público. Dice, es el conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas y de especial protección, de especial importancia ecológica, y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas. Entonces, importante, señores, tener en cuenta este concepto de espacio público en la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Y en el artículo 140 tenemos comportamientos contrarios a al cuidado e integridad del espacio público. Entonces, 14 y 24, 28 comportamientos contrarios a la convivencia en el título 14 del urbanismo con un concepto importante de espacio público. Y llegamos al título 15. En el título 15 tenemos acá de la libertad de la movilidad y la circulación. Entonces tenemos en el artículo 143, le dan a una facultad especiales ahí a los señores alcaldes. Dice, la reglamentación de ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas, los alcaldes distritales y municipales podrán reglamentar el uso de ciclorrutas. Importante. Y llegamos acá al artículo 144, comportamientos contrarios a la convivencia, ¿cierto? En ciclorrutas y carriles exclusivos para bicicletas por parte de los no usuarios de las bicicletas. Dos comportamientos. Y en el artículo 146, comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizado o servicios públicos de transporte masivo de pasajeros. 23. Serían 25 comportamientos contrarios a la convivencia que están en el título 15 de la libertad, la movilidad y la circulación. Entonces, señores, en este libro segundo encontramos 297 comportamientos contrarios a la convivencia con sus respectivas medidas correctivas en 15 títulos.